Ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestro compañero Manuel Montoya. En los martes, aquí en Amigos, presenta el espacio Volviéndonos a Dios. La primera entrega, Mentir o no mentir, esa es la cuestión, está disponible en iVoox y en Spotify. Puedes acceder también a ella a través de la página web radiosolidaria.com. Hoy Manuel nos va a presentar la segunda entrega, que en unos minutos también estará disponible para ti. Si quieres este espacio, podemos compartirlo vía Telegram o vía WhatsApp. Solo tienes que escribirnos al 607-824-824. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal a todos nuestros amigos oyentes? Un día más con todos vosotros, compartiendo un tiempo de radio. La verdad es que estoy muy contento de poder hacerlo. Retomando el tema del asunto sobre el cual estuvimos tratando la semana pasada, el hecho de mentir o no mentir, ahí la cuestión. Y dejamos una pregunta en el aire. ¿Puede la mentira ser justificada en alguna ocasión? Bueno, hoy, basándome en un magnífico artículo del pastor Miguel Núñez, yo voy a tratar de responder a esta cuestión, que es, por otra parte, muy importante. ¿Puede la mentira ser justificada en alguna ocasión? Bueno, en algún momento de su vida, todo ser humano ha tenido que enfrentar un dilema ético relacionado con decir la verdad. Aunque hay evidencia en las Escrituras de que el Señor desprecia y condena la mentira, lo cierto es que en la Biblia encontramos algunos casos particulares en los cuales Dios pasó por alto la mentira. Al leer estas historias bíblicas, pues muchos nos preguntamos si la mentira puede ser justificada en alguna ocasión. Bueno, pues antes de poder dar respuesta a esta inquietud, necesitamos conocer y entender lo que Norman Geisler, teólogo y apologista cristiano, definió como absolutismo graduado en su libro Ética Cristiana, Asuntos Contemporáneos y Opciones. Y vamos a tratar de explicar qué es esto del absolutismo graduado. Bueno, el absolutismo graduado es un sistema ético que está arraigado en Dios y su palabra y que se basa en tres premisas que intentaré explicar a continuación. La primera es que existen leyes morales que pueden entrar en contradicción y ante ese conflicto moral, algunas leyes toman preponderancia sobre otras. Quizá Jesús fue quien mejor explicó este asunto, ¿no? Como que Jesús, mejor que cualquier otro, explicó cómo leyes que regulan principios morales pueden entrar en contradicción y en esos casos debemos decidir honrar a un principio de Dios sobre otro principio de Dios. Él mismo ilustró este conflicto en Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Allí el principio del sostenimiento de la vida tomó preponderancia sobre la prohibición de comer el pan consagrado del templo. También vemos otro ejemplo en Mateo 23. Allí aprendemos que no tiene sentido diezmar con fidelidad para Dios mientras no expresamos misericordia hacia los demás. ¿Cómo voy a estar dando mis diezmos, que es algo que Dios nos demanda, pero y al mismo tiempo no voy a estar expresando misericordia hacia otras personas? Si tuviera que dejar de diezmar en un momento para comprar un medicamento que va a salvar la vida de alguien, pues es obvio cuál de estos dos principios debería tomar en primer lugar, el principio de la dignidad de la vida. Con esta enseñanza Jesús nos deja ver que hay leyes morales que tienen mayor peso, es decir, que son superiores a otras. La segunda premisa que quiero compartir es que cuando alguien miente para salvar vidas humanas, viola un absoluto menor para guardar uno mayor. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Éxodo capítulo 1, versículos 16 al 21. Allí leemos que las parteras de las hebreas tenían temor de Dios y mintieron con el propósito de salvar las vidas de los bebés varones que nacían. Como resultado, Dios no solo las exoneró de culpa, sino que Él prosperó a sus familias. De manera similar, en el Antiguo Testamento encontramos la historia de Rahab, una ramera que escondió en su casa a los 2 espías que Josué había enviado para explorar la tierra de Jericó y a quienes luego envió por otro camino, mintiendo a los soldados, protegiendo así sus vidas de aquellos que los perseguían, ¿no? De acuerdo al testimonio de las Escrituras, es gracias a esta acción de Rahab que hoy su nombre se encuentra en la lista de los héroes de la fe que menciona el capítulo 11 del libro de los Hebreos.
Estos son ejemplos que podemos encontrar en la palabra de un absoluto menor, el llamado a ser veraces, quebrantando para salvaguardar un absoluto mayor, el respeto a la vida humana. De igual manera, estos ejemplos que acabamos de mencionar también nos sirven para ilustrar cómo la misericordia puede prevalecer por encima de la veracidad en algunos casos que ciertamente representan por mucho las excepciones y no las reglas, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la tercera cuestión que os quería compartir es que Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor para guardar una ley mayor. En Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8, Cristo responde al cuestionamiento que le hicieron los fariseos de por qué sus discípulos recogían espigas en el día de reposo, algo que según ellos estaba prohibido por la ley. Y Jesús les recuerda cómo el rey David había violado la ley al comer de los panes consagrados para el templo y sin embargo Dios no se lo había tomado en cuenta. Y cómo los sacerdotes que sirven en el templo también profanan el día de reposo, pues ellos pasan el sábado trabajando y sirviendo durante todo el día. Pero a pesar de ello dice la palabra que están sin culpa. Eso lo podemos leer en Mateo 12:5. De esta manera, cuando quebrantamos una ley menor a expensas de cumplir una ley mayor, Dios exonera. Pero si quebrantemos cualquier ley de Dios para nuestros propios beneficios, y esto es muy importante, entonces ya no estamos hablando del mismo principio, claro. Hago esta aclaración para que no vayamos a creer que cada vez que nosotros determinemos que un principio es mayor que el otro, conforme a nuestro convenir, pues tenemos licencia para justificar las excepciones. Ahora, dicho esto, me gustaría también hacer algunas observaciones sobre absolutismo graduado, relativismo y ética situacional. Esto es importante también que lo entendamos. El absolutismo graduado es la posición que acabamos de explicar. Ahora, el relativismo es la posición filosófica que entiende que todas las ideas son igualmente válidas y que no existen valores absolutos, sino que la verdad es relativa a cada individuo y a cada cultura. Un ejemplo que yo creo que todos hemos oído es: todos los caminos llevan a Roma. Esto es relativismo, ¿no? Entonces, la ética situacional es la creencia filosófica popularizada en la década de los 70 por Joseph Fletcher, cuando publicó su famoso libro Ética situacional, que plantea que la ley del amor es el único principio ético al cual está sujeto todo ser humano. Ahora, ¿llevan razón estas dos filosofías, el relativismo y la ética situacional? Bueno, volviendo al absolutismo graduado, que es lo que nosotros como creyentes creemos, el absolutismo graduado cree en la existencia de valores absolutos, mientras que el relativismo y la ética situacional no creen en absolutos. El máximo valor en el absolutismo graduado es la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es una verdad absoluta, mientras que en el relativismo, la fuente de la verdad es la opinión individual y en la ética situacional es el amor. Entonces, por otra parte, en el relativismo nos encontramos con que hay excepciones a las reglas, pues todo es relativo y no hay nadie que tenga la verdad absoluta. De la misma manera ocurre en la ética situacional, pues todo va a depender de lo que el amor determine en cada situación. En el absolutismo graduado, que es lo que nosotros como creyentes creemos, no hay excepciones a la regla. Cuando una persona miente para salvar una vida, no estamos hablando de que hizo una excepción, en ese caso en particular, para considerar la mentira como buena. Lo que sí hubo fue una exoneración. Es decir, la mentira que se dijo para salvar una vida sigue siendo mentira, pues no se encuentra arraigada en el carácter veraz de Dios, pero como Él es soberano, puede exonerar a la persona que tomó una decisión en favor de un absoluto mayor por encima de uno menor. Se trata entonces de una exoneración de la culpa, no de una excepción a la regla. Por ejemplo, cuando se habla de que los sacerdotes profanan el día de reposo y están sin culpa, lo que Dios ha hecho en ese caso en particular es una exoneración y no una excepción. Por otra parte, la única razón por la que Dios puede exonerar al pecador de las consecuencias en estos casos es justamente porque Cristo fue a la cruz y pagó por cada uno de esos pecados que luego permiten la exoneración de parte de Dios
cuando estos absolutos entran en conflicto. Así que tenemos que, y para finalizar, entender que Dios no se equivoca y que Dios es absolutamente justo y que Dios no puede ser burlado y que Él está muy pendiente de lo que cada ser humano hace y que Él tiene un entendimiento profundo de cada situación en la que nosotros nos encontramos y vivimos. Yo creo que es muy importante todo esto que acabamos de compartir, entenderlo bien, comprenderlo bien, y me gustaría incluso poder recomendar a nuestros amigos oyentes que si quieren puedan pedir esta palabra y puedan volver a escucharla, porque sé que hay conceptos que puedan ser un poco extraños para nosotros si no los hemos oído nunca, pero que cuando se escuchan tan claramente como han sido descritos aquí y se comprenden, nos van a ayudar mucho sobre este asunto, sobre este asunto de si la mentira puede ser justificada o no en alguna ocasión. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero poder veros en un próximo programa en la próxima semana. Un abrazo para todos y bendiciones. Radio Solidaria, una radio limpia y diferente, con un mensaje lleno de vida.